Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar del primer año del Petroverso, que coincide con la presencia en salas de cine de Barbie y Oppenheimer, dos megaproducciones que cuentan la historia de dos personajes icónicos que me sirven para plantear lo que yo creo que ha estado pasando durante este primer año. Porque hay algo que tienen en común Barbie, Oppenheimer y el gobierno de Gustavo Petro, y es lo que he decidido llamar el síndrome de yo no sé quién soy yo. Sí, yo sé que mezclar a Petro con Barbie no es nada original porque ya algún genio de comunicaciones de presidencia o un infiltrado de la oposición, francamente, se me adelantó creando este dolorosamente inolvidable concepto publicitario. No se entiende cómo esto vio la luz. Sobre todo porque si hubieran utilizado una imagen que fuera coherente con lo que está pasando, creo que debería haber sido esta. Esta es la imagen que habla del cambio hacia un mundo al revés. ¿Cómo así? Vamos por partes y les prometo que no va a haber spoilers, de las películas al menos. En Barbie, nuestra protagonista empieza a decir yo no sé quién soy yo cuando le da por ponerse a pensar más de la cuenta y resulta viviendo en un mundo al revés, en un mundo diametralmente opuesto al mundo en el que ella ha vivido siempre. Si ella era la presidenta de su país, ahora resulta que es una exguerrillera. Si tenía el control de la explotación minera y andaba entaconada por el mundo hablando de eso, de repente resulta que es una activista que anda en tenis abogando por la transición energética. Si tenía tierras improductivas o destinadas a la ganadería, ahora es parte de un equipo negociador de paz con la guerrilla. Y si había dedicado 30 años de su vida a aliarse con políticos, empresarios y ganaderos para desplazar a millones de barbilandianos con las Autodefensas Unidas de Barbilandia, ahora resulta que es gestora de paz y está dispuesta a compartir con el mundo todos los nombres de los políticos, empresarios y ganaderos que podrían estar a punto de ocupar su verdadero lugar en la historia. Y que lance la primera piedra el que no crea que este año Colombia ha estado viviendo en el mundo al revés, que para muchos es el comienzo del mundo al derecho. Lancen sus piedras en los comentarios mientras yo desarrollo el concepto. Aparte de estar viviendo en un mundo al revés, cosa que resulta muy desconcertante incluso si uno ha estado luchando porque ese orden se invierta, el gobierno de la paz total comparte con Oppenheimer una crisis de identidad provocada por la decisión de convertirse en el pacificador. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. En la película Oppenheimer, uno entiende que cuando se negocia la paz, no se negocia la paz, ni se negocia con la gente con la que uno está de acuerdo. Tiene que negociar ciertas cosas mucho más concretas que la paz y ponerse de acuerdo con el que toda la vida ha sido su opositor. Ese es el drama de Oppenheimer basado en hechos reales y al mismo tiempo es la meta más ambiciosa del Petroverso. Una meta basada en hechos reales, en conversaciones amables, en decisiones moralmente impecables, en negociaciones inconfesables. En Oppenheimer, la respuesta a esas preguntas ponen al pobre Pisco contra la pared a decirse ya no sé quién soy yo. Todo eso lo hermana con Petro, además del hecho de que ambos son señalados a lo largo de toda su vida de ser comunistas como una manera de estigmatizarlos, encontrar una excusa para perseguirlos, quitarle valor y confiabilidad a cualquier cosa que digan o hagan. Por todo lo anterior, es que hoy vamos a hablar de Gus Barbie Petroheimer. Y aprovecho para hacer una nota aclaratoria antes de arrancar al equipo de comunicaciones de presidencia. Yo puedo hacer estos chistes porque estoy en YouTube. Yo puedo dármelas de creativa porque estoy dando una opinión ciudadana en mi canal. Yo puedo dármelas de chistosita y bancarme a la gente a la que no le parezca que es chistoso porque no estoy representando al gobierno de un país. En cambio ustedes sí, a un gobierno que además es el primer gobierno de izquierda de este país y que además es el gobierno que no tiene forma de salir bien parado porque la oposición que está en shock habitando el mundo al revés le va a dar palo porque sí, porque no y porque también. Entonces sería lindo que Comunicaciones de la Presidencia deje de ser un árbol de papayas.
Si alguien les dice, se agradece mucho. Pero bueno, ahora sí entrando en materia, ¿cuáles son como los 3 ejemplos más contundentes de que este es el gobierno de yo no sé quién soy yo? Número 1, Irene Vélez, la ministra que no fue y que nunca supimos si tenía con qué ser. Porque es que uno que tiene un canalito de YouTube y que más o menos trata de entender el mundo, pues no entiende un carajo cuando le hablan de minas y energías, ni de reservas de gas o de cómo algo que uno diga sobre eso puede tener repercusiones en la bolsa de valores. Yo, al igual que muchos de ustedes, estoy segura, hablando de minas y energía, quedo más perdida que Irene Vélez en el Ministerio de Minas y Energía. Lo que uno sí sabe más o menos sobre el tema es que quizás no sea lo mejor haberse graduado de filosofía para ejercer ese cargo, ni tener una maestría en estudios culturales, como es el caso de Irene Vélez. Pero con todo y eso, uno le dio la oportunidad de ser ministra confiando en el criterio o las razones oppenheimerianas de Petro para nombrarla. Y se le perdonaron esos primeros traspiés que dio muy rápidamente hace exactamente un año en el Congreso de Minería que se realizó en Cartagena, el cual voy a recordar utilizando mi píldora de ese momento. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Yo hice la pregunta antes que él. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias. No solo hizo 2 desplantes escueleros a la prensa, sino que hizo algo mucho peor. Las declaraciones que generaron dudas y preocupación en el sector minero se dieron durante la intervención de la ministra Irene Vélez en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, donde pidió decrecer en materia económica a los países que hoy requieren de los minerales que exporta el país. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese crecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. Ante lo anterior, el gremio minero respondió. Creo que la ministra da una explicación a todo el país a lo que ella se refiere, solicitar a los países vecinos que decrezcan la economía, y esa explicación más que para los vecinos es para nosotros, porque estaba frente al sector minero, que es muy importante para la economía del país. No puedes tener la soberbia de creer que vas a llegar con una idea revolucionaria y que todo el mundo la va a comprar así nomás. Entonces, por ahí la ministra de Minas, primer mes de prueba en el cargo, se rajó completamente. Sin embargo, estuvo bueno que salió a pedir disculpas en persona, en video, y aclarando 2 veces el tema de qué iba el decrecimiento. Bueno, lo primero que quisiera comenzar diciendo es excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano. Estaba yo en un congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada y los periodistas hablaron todos a la vete, pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo pues en este camino. Básicamente dijo, me agobié, está bien, tiene derecho a agobiarse, pero el cargo requiere más. Que conste que yo le di la oportunidad. Pero enos aquí un año después con una ex ministra que terminó renunciando por una seguidilla de fallas y escándalos que en su conjunto solo demuestran que durante un año ella nunca supo quién era. Primero, esas declaraciones que acabamos de ver, y luego en diciembre la presentación de un informe que le sirvió al gobierno y al ministerio para suspender las exploraciones de petróleo y gas, porque el informe decía que el país iba a ser autosuficiente en gas hasta el 2037, seguido de la revelación de muchos de los firmantes de ese informe que decían que no habían conocido el contenido de ese informe, entre ellos la propia viceministra Belisa Ruiz, que terminó renunciando en enero argumentando que no estaba de acuerdo con la ministra, entre muchas otras cosas, por, abro comillas, querer que personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía participaran de las juntas directivas de las electrificadoras, y específicamente por querer hacer un nombramiento de un funcionario del gobierno que no pertenece al ministerio y que la ex viceministra se reserva el nombre, para que participara en 2 juntas directivas de 2 empresas de generación eléctrica, lo que la ex viceministra señala como una violación a la ley y un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico del país. Belisa Ruiz, cuando habló de esto, agregó que cuando ella, que está técnicamente capacitada, visiblemente más capacitada que Irene Vélez, pidió explicaciones por esas decisiones, básicamente la trataron de entrometida y por eso ella renunció. Lo que uno ve es que Irene Vélez nunca se enteró
de que era la ministra a cargo de uno de los pilares más revolucionarios de los cambios que quiere hacer Petro, para los que anda dando vueltas por el mundo buscando respaldo, que nunca se enteró que estaba siendo parte del primer gobierno de izquierda de Colombia, que nunca se enteró que el uso de los tenis de la izquierda va mucho más allá de simplemente ponérselos. Barbie tiene más claro lo que implica elegir entre tenis o tacones. Con eso les digo todo. Segundo caso notable de yo no sé quién soy yo. Carolina Corcho, la ministra de Salud, que quería seguir marchando en las calles en lugar de ponerse a negociar con el poder. De nuevo nos paramos en uno de los pilares más revolucionarios de los cambios que quiere hacer Gustavo Petro, siendo Petrojaimer el pacificador, todo lo que hace tiene que ser revolucionario, pero esta vez la mujer elegida para el cargo estaba mucho mejor parada en sus tacones, pero mucho, y mucho más capacitada que Irene Vélez. Obviamente yo sé que es muy fácil decir eso, pero creo que vale la pena resaltar que la médica, psiquiatra y politóloga Carolina Corcho fue consultora de la Organización Panamericana de la Salud e impulsó la Ley 1551 de 2015 que regula el derecho a la salud y lo garantiza como un derecho fundamental. Experiencia tenía o tiene. El problema es que salió al ruedo mucho más enfocada en seguir señalando errores, fallas y abusos que en negociar con los responsables de todo eso para acabar con los errores, las fallas y los abusos. Es decir, siguió reclamando poder en lugar de usarlo con la habilidad que el uso del poder requiere. Su reforma, que es una de las más polémicas dada la cantidad de intereses económicos que la rodean, hablemos específicamente de las EPS, fue una de las primeras que apareció en el horizonte cuando el mundo al revés recién empezaba y los dueños de las EPS apenas estaban diciendo: Ve, Carolina Corcho, ministra, ¿cómo así? Los pájaros tirándole las escopetas. Cuando apenas estaba pasando eso, ella dejó caer la reforma sobre la mesa con la misma delicadeza con que se deja caer una bomba atómica. Y claro, no le ayudó para nada la hipervigilancia hiperpública que tuvo por parte del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien también estaba atravesando su propia crisis de identidad, su yo no sé quién soy yo. Se estaba dedicando a ser un ministro de Educación que quería ser fantasma de ministro de Salud. O fantasma de ex candidato presidencial. O futurólogo que quiere su próxima campaña presidencial. En cualquier caso, un desfase importante. Para Corcho, durante su breve paso por el Ministerio de Salud, fueron pocos los escándalos tipo Irene Vélez que la oposición le ventiló y se la montaron mucho menos por el lado sexista, porque inspira respeto, porque todos saben que ella sabe y porque todos saben que hay que reformar el sistema de salud. Pero también todo el mundo sabía que los actores políticos con los que tenía que negociar, los del otro lado, los que siempre estuvieron siendo sus enemigos, porque uno no negocia con su amigo sino con su enemigo, con toda esa gente estaba teniendo lo que la gente de ciencias políticas llama dificultades en términos de concertación, diálogo y gobernanza. Que traduce que por culpa de Corcho sacaron a Alejandro Gaviria del gabinete, cuya presencia ahí era como un tranquilizante para muchos, que se ganó el mote de ideologizada que se lo puso Roy Barreras, otro tipo de tranquilizante que estaba ahí para otros muchos, y que toreó muy mal a gente de partidos tradicionales como el expresidente César Gaviria, ese camaleoncito simpático que está malabareando de lo lindo en el mundo al revés. Tan dramática se puso la cosa que Corcho duró menos que Irene Vélez, duró 8 meses, quizás en un intento de Petro el pacificador por evitar justamente que el asunto se volviera una bomba atómica y destruyera todo. La salida de Carolina Corcho viene a ser como un Vamos a calmarnos. Venga, empecemos otra vez. por parte de el pacificador. Y esto nos lleva al último caso de yo no sé quién soy yo del Petroverso. Pero antes, si les gusta la píldora, si les gusta el contenido que están consumiendo, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita que eso me ayuda mucho. Y si se animan a donar, pueden buscar el botón que dice gracias aquí abajo y elegir el monto que quieren donar para que el canal funcione cada vez de manera más profesional. Dicho lo anterior, volvamos al video. El último caso de yo no sé quién soy yo es por supuesto Gus Barbie Petrojaimer, que si bien, pese a todo lo anterior que mencionamos y todo lo que no nos va a caer en esta píldora, coronó una para nada despreciable reforma tributaria, está ganando aliados en el exterior para sacar adelante una también revolucionaria política antidrogas y además está haciendo que la economía colombiana se estabilice, cosa que todos sabemos que es lo que más nos importa a casi todos. Sigue manejando muchas cosas como si él fuera la oposición y no como si fuera gobierno. Ejemplos de esto: rodearse tantísimo de militantes y exmilitantes o hijas de militantes que está perdiendo de vista el valor del saber técnico de esos cargos o el valor del saber político y burocrático necesario para mantener a flote las estructuras de poder. Saberes que aportaban figuras como Roy Barreras o Benedetti por más de que nos diera repelús.
Dicho de paso, recordemos que Benedetti fue otro que tuvo una crisis de yo no sé quién soy yo y no supo ocupar su modesto lugar en una silla en la sala de espera y se enloqueció tanto que tocó salir de él. Salir a decirle públicamente al fiscal o a Clicky, ustedes no saben quién soy yo, cosa que lo rebaja. O la frecuencia con la que está llamando al pueblo a salir a las calles para darle curso a la aprobación de reformas que no se logran con presión en la calle, que puede ser que tengan un componente de eso, pero que se logran es en el Congreso, porque allá es donde se gobierna. Son gestos de alguien que pareciera no saber qué es gobierno, que sigue pensando que está en la oposición. Y como yo soy Team Petro, tras un año de gobierno, lo que pienso es que cabe la posibilidad, digo yo, de que vivamos en un país que pese a estar atravesando por el mundo al revés, todavía no esté lo suficientemente volteado como para que el poder deje de estar en manos de clanes familiares que están reorganizándose para sacar sus tajadas en las elecciones regionales. Cabe la posibilidad de que estemos en un país en el que hay unas mafias dinosauricas de gente de bien que en el mundo del derecho es capaz de negociar con el ELN para robarle petróleo a Ecopetrol, pero en el mundo al revés no es capaz de negociar la paz con ellos. Puede ser que estemos viviendo en un país en donde el cuarto poder, que es como le decían a la prensa, sea una farsa de cuarto poder. Obviamente no todos los medios obedecen esa realidad. Aquí hemos hablado de varios que sí hacen muy bien la tarea, pero los más tradicionales, los más grandes, los más poderosos, son una farsa. Si cabe la posibilidad de que ese sea el mundo al revés en el que estamos viviendo, es decir, un mundo al revés que no termina de volverse al revés, que todavía es un poco el mundo al derecho en parámetros colombianos, realmente Gus Barbie Petroheimer no está teniendo una crisis de identidad y él sí sabe quién es. Él sabe que pese a estar en el gobierno, no tiene el poder y sigue siendo de la oposición. Entonces la que ahora entra en crisis de identidad soy yo. Ya no sé quién soy yo. Soy Barbie. Porque si ese es el caso, que me temo mucho que así es, empiezo a debatirme entre extender un poco más el año de aprendizaje que le di al gobierno, porque se lo di, es decir, fui... Y a partir de este año empiezo a pensar un poco más en... ¿Qué le pasa a Petro? El mundo al revés. Mi mundo al revés. Porque por más de que Gustavo Petro la tenga clara, me parece que de nada le sirve tenerla clara si no elige mejor a la gente con la que se está rodeando. Me parece que de nada le sirve tenerla clara si no negocia de manera más efectiva el poder político que necesita en el Congreso para llevar a cabo, aunque sea una o dos de las reformas que se propone, ni siquiera digo que todas, una o dos, saquemos una o dos. Y me parece que de nada le sirve tenerla clara si no se comunica de manera más efectiva con todos, afines y no afines. Aunque no todos puedan entender que él la tiene clara, dado lo confuso que es el derecho y el revés colombiano, aún así, como presidente, tiene que convencernos de que es capaz de pacificar a todos los elementos de la mafioparaconarcocracia en la que vivimos, llevando a esta gente a un acuerdo, ya sea por las buenas o por las mañas. Yo no sé quién soy yo. ¿Ustedes sí saben quiénes son ustedes? Sin hacerse los bobos, sin hacerse los que no saben en qué país están. Eso es fundamental, por favor. Con los pies en esta tierra de las mariposas amarillas, en medio del revés. ¿Ustedes saben quiénes son? Yo creo que vale la pena preguntárselo, entrando al segundo año de gobierno. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta este punto. Gracias por seguir apoyándome con la suscripción y la campanita, por aportar con el super gracias. Si están viendo el estreno, gracias por venir al estreno. Gracias por los comentarios, de verdad son los fans más chéveres de la historia del mundo mundial. Recuerden que en redes les aviso cuando hago alguna cosa extra. En Instagram soy @estelapíldora y en Twitter soy @carolanfiro. En Twitter o en la X, aquella rara. Nos vemos dentro de 15 días seguramente. Ahí les dejo una pregunta de verdad seria. De verdad, yo sí creo. Pero bueno, chao.